a Fernando y a Claudia Carradori, y ellos van a estar ministrándonos de parte del Señor, así que yo quiero que los recibamos con un fuerte aplauso. Me espolearon un poquitito lo que van a estar compartiendo, y hermano, siéntese, escuche y esté atento, que va a ser una tremenda bendición. Bueno, buenos días a todos. Bueno, algunos que saludaron, buenos días. Ahora sí. Bueno, es una bendición, un privilegio siempre poder estar aquí. Siempre es una honra tener este lugar que nos cobija hace 20 años ya. Y nos ha recibido con mucho cariño a toda la familia. Y hoy vamos a hablar de familias, hoy vamos a hablar de los tiempos de la familia, pero tiempos especiales de la familia. Y esto es una casa de familia, amén, amén. Recién nuestro pastor Pablo nos hablaba de esto en la administración de las ofrendas. Y la familia tiene distintos tiempos, tiene tiempos de bendición, tiempos como veíamos allí donde Dios prosperaba en el medio de todo, pero tiempo de lucha contra el enemigo, como decía allí también el Salmo 112. Y hoy vamos a hablar de la victoria en el medio de los desiertos. Toda familia tiene desiertos, ¿sí? ¿Hay alguna familia con alguien que no tenga desiertos? Así charlamos un rato y nos cuentan, porque la realidad es que toda familia tiene desiertos. Y hoy vamos a hablar de la victoria en el medio del desierto, de la victoria cuando uno ahí se levanta la arena y uno no ve nada y dice: ¿para dónde voy? No tengo idea. Pero así estamos muchas veces. Pero Dios nos trae la victoria allí en el medio. Amén. Bueno, buenos días a todos. Y para poder compartir esto, pensamos en compartir uno de nuestros desiertos como familia. Y tal vez muchos de ustedes ya conocen, pero como viene creciendo la iglesia, entiendo que hay un montón de hermanos que no conocen nuestro testimonio o parte de nuestro testimonio. Entonces vamos a remontarnos al año 2008. No sé si algunos por ahí no habían nacido todavía, y contarles lo que pasó en este año en nuestra familia. Y desde allí poder compartir principios de Dios que aprendimos, que nos sustentaron, que nos acompañaron y que nos ayudaron a salir de ese desierto. En ese año, y comienzo con esto, nuestro pastor Carlini, como es la costumbre, el 31 de diciembre compartió una palabra y dijo una palabra para ese año. Y ese año fue la palabra, el año de la sobreabundancia. Y dígame si cuando a usted le dicen sobreabundancia, usted no piensa, ¿en qué piensa? En economía, ¿o no? Vos le decís sobreabundancia a alguien y piensa en dinero. Y nosotros, bueno, tomamos esa palabra y dijimos, ¿qué pasará este año? Bueno, les espoleo una parte, no fue de dinero nada más. Hubo otra realidad, pero realmente, como dijo el pastor, fue el año de la sobreabundancia sobre nuestra casa. En un instante le pido a los chicos que ya preparen el video y le vamos a contar un poquito la realidad. La oración de Claudia era: ¿qué más puede pasar este año? Estamos tranquilos, los chicos están creciendo, Fernando tiene su trabajo, yo tengo mi trabajo, estamos bien en la congregación, nos cobijó una congregación preciosa. Y cuidado cuando ore. Yo le digo una cosa: Dios escucha su oración. Entonces, cuidado cuando ore, Si ora por paciencia, y van a tener que venir pruebas para que usted aprenda la paciencia, ¿no? Y si ora por esto, tenga cuidado. Y el 3 de agosto de ese año, un domingo en la mañana, exactamente así, un día diáfano como el de hoy, bien soleado, Claudia había venido con nuestros 4 hijos pequeños en nuestra camioneta en ese momento,
Vivimos en San Jerónimo Sur, a 40 kilómetros, vino aquí, estuvo en la congregación, predicó nuestro amado pastor Carlini. Y yo estaba en Buenos Aires predicando, cerrando un congreso de voluntarios de No Más Violencia, unos 500 jóvenes de todo el país, y estaban allí preparados para ir a sembrar la paz de Dios. Y a las 12 del mediodía, cuando de aquí los despidió el pastor y subieron en la camioneta, yéndose para el pueblo a la altura de Kentucky, los que conocen allí un poquito más allá de Kentucky, un viento muy fuerte descolocó a Claudia en el manejo y comenzó una serie de vuelcos. No chocó con nadie, fue un viento muy fuerte que la descolocó, quizás una mala maniobra, y empezó a volcar, terminando del otro lado, y el techo le aplastó toda la cabeza, rompiendo todas la columna vertebral a la altura de sus cervicales, de sus vértebras cervicales. Aplastó todo eso, los niños salieron volando, dos, Guido y Elisa, que iban atrás, salieron despedidos, volando en el medio del campo. Esto lo contó alguien que después nos contó la historia. Y la realidad, benditos, era que la llevaron. Bueno, vamos a contar en el medio de la prédica algunos testimonios, pero cuando me avisaron, yo estaba terminando de predicar, los amigos allí que estaban que recibieron el llamado, cuando terminé de orar me dijeron: tu esposa tuvo un accidente muy grave en la ruta. Mariano, el hermano de Claudia, mi cuñado, cuando lo llamo me dice: mira, Claudia, los chicos no recibieron ningún rasguño, pero Claudia está internada. Y cuando llegamos a la noche aquí y nos encontramos con el equipo médico, el médico, el doctor Nalino, que la iba a operar en el Sanatorio Parque, él tuvo estas palabras, y digo esto antes de que pasemos el video. Mira, Claudia, no sé, no le podemos salvar la vida, vamos a operarla, pero hace 14 horas que deberían haberlo operado. Hubo una mala praxis en uno de los hospitales donde fue primero, llegó, bueno, mal, algo que había que operarlo en 3 horas, pasaron 14 horas. Y él, las palabras de él, nos dijo: yo no creo que ella viva, y si vive no va a caminar nunca más, ella va a estar cuadriplégica. Y así fue. A la salida de la operación, el diagnóstico esa primera semana fue: Claudia va a mover solamente la cabeza y nada más en su cuerpo. Pero vamos a ver el video y vamos a seguir compartiendo lo que Dios nos enseñó en el medio de ese desierto y el milagro que Dios hizo en el medio de ese desierto. ¿Está el video, chicos? Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás.
montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. ¿Cuántos creen? Puedes creer. Los cielos, su gloria desciende, su fuego puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás, si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad, 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 si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder, su poder, su poder tocarás, si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás, si puedes creer, si puedes creer. Si tan solo puedes tener fe, como del tamaño de un grano de mostaza, le dirías a un monte que se mueva y se moverá en el nombre de Jesús. Si puedes creer, si tan solo puedes creer, al que cree todo es posible. Si puedes Gloria a Él. Amén. Gloria a Él. Gloria al poderoso. Aplauda fuerte al que vive porque solo Amén. Él lo hizo. Amén. Solo Él lo hizo. Habría tantas historias para contar, no tenemos el tiempo. Pero sí hay dos cosas que aprendimos en este desierto y que nos comprometimos delante de Dios a que cada vez que compartiéramos esto, nosotros íbamos a hablar de estos dos principios espirituales que Dios nos enseñó. Lo primero que descubrí y que se me reveló más íntimamente es un amor de Dios personal, único, maravilloso para mi vida. Dios ama a todos, pero Dios ama a Claudia. Dios me ama a mí. Dios me ama a mí de una forma única. Yo sé, siempre, desde que lo conocí al Señor, supe que era hija, pero en ese momento sentí su amor de una manera muy particular. Me sentí una hija amada. Es diferente, una hija amada. Un Dios que me ama personalmente, lo ama personalmente y provee la solución en el medio de la tormenta mucho antes que aparezca el problema. Antes que estemos en el desierto, Dios ya provee la solución. Mire, Marcelo, un camionero que pasaba en esa ruta y vio cómo iba volando el auto y los niños salían por las ventanas que se iban rompiendo. Él iba en sentido contrario y él había salido de Córdoba 5 horas antes y había equivocado su camino.
y él iba por otra ruta y él nos declaró que él había equivocado su camino. No paró en Carcarañá en la época del decreto 125, ¿se acuerda que había cortes de ruta? Él dice, yo no voy a parar a comer, voy a seguir porque no quiero que un corte me pare, porque Dios lo estaba usando, porque él es rescatista nacional. Y él bajó con su equipo de rescate y se metió en el auto con Claudia, se dio cuenta que ella se había quebrado y estuvo allí con los médicos y con los primeros que llegaron diciendo, ella se quebró la columna, no lo saben, pero yo lo sé, así que hay que tener cuidado. Dios provee la solución a tu desierto antes de que entres en el desierto. Amén. Ese es nuestro Dios. También nuestro Dios no solamente provee la solución, sino que está en el detalle. Nuestro Dios es un Dios de detalles. Ustedes saben que en ese momento una de las cosas que pasaba por mi mente, además de que veía el vidrio roto y pensaba, le rompí toda la camioneta al Fer, no sé, estaba pensando en eso. Veo que nosotras las mujeres pensamos todos juntos. Y en ese momento mi preocupación eran los chicos. Esthercita tenía 4 años, era muy pequeñita y estaba suelta porque no teníamos sillita en esa época, no era como ahora, y ella estaba suelta y yo no sabía dónde estaba. Y bueno, no escuchaba a Guido, no escuchaba a Elisa, a Nati la veía porque estaba al lado mío, pero bueno, mi preocupación eran ellos, dónde estaban, con quién estaban, dónde habían ido a parar. Y Marcelo, este camionero, que en un principio yo sinceramente pensé que era un ángel que hablaba en cordobés, porque no sabía de dónde había salido, ¿no? Y entonces me dice, quédate tranquila. Y yo lo miraba y lo primero que hizo él me dice, ahí están los chicos. Eso es lo que me dijo. Ahí están tus hijos. Y me los paró a los 4, así, al costado de la camioneta. Y no sé cómo explicarlo, pero yo sentí que Dios me amaba. Dios me estaba dando respuesta a lo que ni siquiera yo podía poner en palabras porque no podía hablar. Que era el anhelo de mi corazón, ver que ellos estaban bien. Y así me los puso a los 4 ahí. Dios provee la solución antes, Dios es un Dios de detalles y Dios es un Dios que siempre sigue, desde la eternidad está sentado en el trono. Amén. Y Él tiene el control. Claudia no podía tener control, yo estaba en otro lado, ella no podía hablar. Su 6ª vértebra se vino sobre su 7ª vértebra y aprisionó su médula espinal. Por eso ella no podía mover nada. Ella dice que hablaba, pero no hablaba, era imposible. Pero Dios está en el control. Nos lo había dicho antes de entrar el pastor Sergio Fabiano, una semana antes, orando con él, allí en la escalera, allí atrás. Él recibe una palabra desde el trono que lo quiebra de una forma que no podía hablar. Yo no sé si está Sergio por ahí, no sé si él que si vio el accidente, no, pero él me dijo, llorando literalmente, el enemigo viene por tu familia, no puedo decir más, viene por toda la familia. Tu esposa está en mis manos, dice Dios, pero tus hijos no recibirán ningún rasguño. Y literalmente fue lo que pasó. Mis hijos no recibieron ni siquiera una lastimadura, una cascarita tenía Esther aquí que quedó en el medio de los fierros. Pero Dios en el control, los bomberos cortando el equipo y la camioneta, en vez de abrirse para sacarla, se cierra, pero seguía Dios en el control, impidiendo que el enemigo destruyera nuestra familia. El enemigo venía a matar. En el sanatorio, cuando abren la camilla en la camioneta, vieron que se abre la camilla y caen las patas, ¿no? Las patas no cayeron. Estábamos con Mariano, mi cuñado, allí, nos tiramos abajo para agarrarla y si caía, bueno, ahí literalmente ella iba a morir porque estaba a milímetros sus huesos de su columna, de sus vértebras, del cerebelo. Y Dios seguía proveyendo sanidad, restauración en el medio del desierto que no veíamos. Dios sigue estando en control siempre, siempre, siempre. Amén. Vamos rápido porque sería para horas de contar las cosas que pasaron. Nada más digo esto con referencia a lo que Fernando decía. En
en el medio del desierto Dios te da una palabra, siempre te da una palabra. Aferrate a la palabra. Esa semana cuando Sergio oró, él nos dio una palabra, nos dijo esto: la vida de Claudia está en mis manos y tus hijos no van a tener ningún rasguño. Y ustedes saben que cuando mi hermano le avisa a él del accidente, lo primero que le dice es: mira, Claudia tuvo un accidente, los chicos no tuvieron ningún rasguño. Era la palabra, le estaba recordando la palabra. No es una rasguño, no es algo que uno dice normalmente, ¿no? Uno dice, los chicos no tuvieron lastimadura, no se lastimaron. Era Dios, como digo, Dios en el detalle, recordándonos la verdad. Y la segunda cosa que aprendimos es, les dije, la primera es el amor personal, que Dios me ama a mí. La segunda cosa es el amor de la iglesia. Yo no puedo llegar a decir todo lo que la iglesia del Señor hizo por nosotros. Nos abrazó, nos contuvo, nos cuidó mis hijos, cuidó cada uno de los detalles. La vida continuó, yo estuve 6 meses afuera de casa, rehabilitando. Por ahí iba los fines de semana, como vieron en el video. Y entonces ahí en el patio les mostraba todo lo que había avanzado, si podía agacharme, si no me podía agachar. Bueno, ahí les mostraba todo a los chicos, pero estuve 6 meses afuera. Y ellos tuvieron que seguir con el colegio, con las tareas, con ir y venir a las clases, y son 4. Entonces la iglesia nos abrazó, nos contuvo, nos sostuvo. Una iglesia que se comprometió con nuestra vida. Pastores de fierro que tenemos en la congregación. Y yo honro al pastor Godoy, que estuvo con nosotros al pie del cañón en cada momento, trayendo palabra de fe, palabra de esperanza y de vez en cuando algún reto para que yo me ponga de pie. Y él con su familia fueron un sostén para nosotros, y toda la iglesia en general nos cobijó. No hablamos de una congregación solamente. Dios proveyó gente de lugares que ni se imaginan, estaban orando. La iglesia. Recuerdo solamente uno para rápido avanzar, la iglesia de Palpalá, una ciudad donde yo había estado predicando unos meses antes, en Jujuy, allá en el norte de nuestro país. Una noche la llaman ellos y no sabían qué hacer. Me llama el pastor y me dice: Claudia, escucha, sabía que estaba cuadriplégica todavía. Esa semana estuvo cuadriplégica. Dice: Claudia, escucha, sí, acercarle el auricular del micrófono que la iglesia quiere aplaudirla. Y la iglesia nos demostraba su amor, su cariño. Uno dice, ¿pero qué pueden hacer? Muchos acercaron desde comida, vehículos, recursos económicos. Fue una tempestad, pero había una iglesia que estaba tan lejos que no podía más que aplaudir y sentíamos su amor. Resulta que en esa iglesia está en Palpalá, y los padres de uno de los médicos, el padre de uno de los médicos que operó a Clau, viven allí. Él es de Palpalá. Pero fíjense el detalle de Dios. Esa noche era un domingo a la noche, y este médico Juan, hoy en día es un neurólogo ahí en el sanatorio, Juan Gil, se acerca, y yo estaba llorando. Porque imagínense, yo estaba ahí y escuchaba aplausos de 10, 15 personas, porque uno se da cuenta, y me largué a llorar. Porque yo digo, yo no merezco tanto amor. Esa era mi sensación. Yo no merezco tanto amor. Y bueno, y él llega y me dice: flaca, no te vas a venir a caer ahora. Mirá, que vamos a ir saliendo para adelante, qué sé yo. Entonces yo lo miro y le digo: Juan, no estoy caída, no merezco tanto amor. Mirá lo que me está pasando. Y le conté. Cuando lo miro, él tenía lentecitos como el Fer, él llora. Y le digo: bueno, Juan, no es para tanto. Y me dice: yo soy de Palpalá. Mi papá es el placero del pueblo y me mandó a estudiar con mucho esfuerzo a Tucumán. Y bueno, esa es mi gente, me dice. Yo digo: Señor, no puede ser estas cosas que vos haces. Y realmente pudimos compartir con el pastor que era de esa iglesia, que le vaya a hacer un presente al papá de Juan.
y que honre la vida de ese hombre porque había dado un hijo que estaba en este momento bendiciendo nuestra vida. Y bueno, esas conexiones que hace el Señor, que solamente Él las puede hacer. Los tiempos de crisis llegan a todos, ¿sí? No hay nadie que pueda hablar de que nunca tuvo un tiempo de desierto. Jesús lo habló, no lo vamos a leer, pero Mateo capítulo 7, Él le hablaba a sus discípulos en el Sermón de la Montaña y les habló de todo. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, léalo después en casa, tranquilo, esta tarde. Cómo Jesús le habla de distintas situaciones de la vida a sus discípulos y le enseña principios espirituales de la palabra para avanzar en esos principios. Y termina Jesús diciendo en el capítulo 7, ya les digo, de Mateo, del versículo 24, dice, el que escucha mis palabras, le dice a sus discípulos, el que escucha mis palabras y las pone en práctica y las hace, el que escucha los principios espirituales y las hace en las tormentas que les van a venir, muchachos, porque les van a venir. Porque Él dijo, en el mundo ustedes van a sufrir, van a tener aflicción, pero confíen, porque yo vencí. Y van a vencer. Pero para vencer y disfrutar de la victoria, Él decía, el que escuche mis palabras y las ponga en práctica, yo les voy a comparar a un hombre prudente, dice una de las versiones, que edificó su casa sobre la roca. Vinieron los ríos, ¿sí? Vinieron los vientos, vinieron las lluvias y la casa no se cayó. Pero el que las escucha solamente y no las pone en práctica, los desiertos vienen. Y entonces le voy a comparar a un hombre insensato, que escuchó pero construyó su casa sobre la arena. Vinieron las lluvias también, vinieron los ríos también, vinieron los vientos y su casa se destruyó y fue de gran vergüenza para los suyos. Las crisis llegan y hay que saber afrontar, entrar al desierto, transitar el desierto y salir del desierto. La crisis es un cambio brusco, dice la Real Academia Española, un cambio brusco, inesperado en alguna situación o un proceso. Un accidente, un fallecimiento, una pérdida del trabajo, una enfermedad repentina, un nacimiento que no vino bien. Bueno, hay desiertos en los que uno dice, ayer estaba de una forma y ahora me cambió todo. Claro, así estaba nuestra familia. Teníamos una forma y la agenda se rompió y dice, bueno, ¿ahora qué hacemos? Señor, gracias porque vos me vas a sacar de acá. Gracias porque ahora oro y ya está. Se terminó, volvemos a casa. No pasa, le digo, no pasa. No pasa, porque Jesús lo enseñó. Porque Jesús afrontó sus desiertos. Lucas capítulo 4, versículo 1, y si lo tenés ahí, los chicos de multimedia, vamos a rápidamente en estos últimos minutos a compartir lo que le pasó a Jesús en el desierto. Jesús en el versículo 1 de Lucas 4 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu a su crisis, a su desierto. ¡Wow! Así que Dios me mete en la crisis. ¿Cómo Él? En la crisis me mete el enemigo. Viene el mal, me metió. Entonces, como Dios no es Dios de crisis ni de desierto, Dios me saca. No, dice que el Espíritu lo llevó al desierto, pero hay una clave en el inicio y que Jesús estaba preparado para entrar al desierto. ¿Por qué? Porque estaba, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Entonces, antes que vengan las crisis, porque las crisis van a llegar, antes que vengan, tenemos que estar preparados. Esa es la realidad. Tenemos que estar preparados, maduros. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo cada mañana. Cada mañana se renuevan las misericordias sobre nosotros, pero cada mañana nosotros tenemos que tomar un compromiso con el Señor y estar preparados, porque una crisis te puede destruir o te puede potenciar. Depende cómo vos la transites. Y recuerden que Dios no es un Dios de sucesos. Dios es un Dios de procesos. Él te hace fuerte en el proceso, ¿sí? Él te fortalece, Él te da una nueva oportunidad
de crecer, de conocerlo a Él en el proceso de las cosas. Hubiera sido muy fácil que en ese momento, por milagro, yo, ¡pum!, saliera caminando y no hubiera tenido nunca más nada. Pero Dios no quería eso para nuestra familia. Dios quería un proceso en el cual aprendimos muchísimo. Aprendimos no solo nosotros dos, no solo en lo personal, como matrimonio, como familia, como nuestros hijos. Los vimos a ellos madurar en el Señor, ejercer sus dones, conocer cosas que nosotros no habíamos visto todavía en ellos. Pero ellos se levantaban en fe de una manera que nosotros decíamos, wow, por eso el Señor dice que hay que tener fe como un niño, porque ellos se paraban, declaraban, dibujaban lo que iba a pasar, me lo ponían ahí como para decir, mira mamá, el 21 de diciembre vas a caminar, y me lo dibujaban. Y Dios, cuando te permite entrar en la crisis, y vos entras en la crisis preparado, lleno del Espíritu Santo, en comunión con la congregación, Dios te fortalece y Dios te hace ver cosas que hasta ese momento no habías visto. Muchas batallas ganadas, muchas perdidas. Hemos tenido otros desiertos y a lo mejor no entramos preparados. Y tuvimos que tirar para atrás y decir, era que había que estar en relación íntima, diaria, porque los desiertos se suceden. Nosotros ya veníamos de un proceso con robos, con acciones hacia la familia. Y un día, un mes antes de ese tiempo, pasamos aquí al frente los 6 como familia y le dijimos al pastor Carrín, necesitamos dar un testimonio. Estamos viviendo un terremoto tremendo en la casa, robo de cosas, robo de bienes, bueno, un montón de cosas que no viene al caso nombrar, pero antes del accidente ya el enemigo venía muy fuerte, por eso estuvimos orando con Sergio. Pero nos paramos y dijimos, no sé lo que viene un tiempo muy difícil, pero nosotros lo que queremos testimoniar es que no vamos a volver atrás. No volvemos atrás, no sé cómo va a ser, no sé si vamos a ir los 6 juntos, no tenemos idea, pero sí sabemos que no volvemos atrás. Nuestra familia está broquelada en el Señor. Y el enemigo dice, ok, voy a aprovechar esto. Y lo aprovecha, porque el malo es malo, no juega de malo. Pero el Espíritu Santo es más poderoso y somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Dele la gloria a Dios. Y luego comienza el periodo donde tuvimos que transitar el desierto, ¿sí? Y levantarme y abrir los ojos y que no pase nada. Y al otro día abrir los ojos y que no pase nada. Y bueno, y transitar. Y ahí conocimos a un Dios que estaba conmigo, acompañándome en el desierto, y con cada uno de mis hijos, acompañándolos a cada uno en ese desierto. Su promesa dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, Él estará. Él estará. Porque tú estarás conmigo, dice el Salmo 100. Reconocimos que su promesa es, reconocer un Dios que su promesa es que Él está. Esa noche cuando fue el accidente yo no sabía, estábamos en un hospital que no nos daba salidas. Como sabían, habían cometido un error, habían hecho un estudio hasta aquí, no habían visto lo que pasaba. Lo llamo a Pablo, él estaba el pastor predicando, y lo llamo a Pablo. Pablo, yo recuerdo que tu tía, la tía Silvia, que me parece que está por allí, no sé si está, está relacionada con un sanatorio de la ciudad. Y yo, pará, no hables más, me dice, Silvia está sentada al lado mío. Y Silvia, mirá, necesitamos, ya sé, estamos orando por Claudia. No nos conocíamos con Silvia muy poco, pero Silvia, acá me dicen que hace falta una placa de titanio, tráela porque ya está todo preparado. Dios está en el medio del proceso y utiliza todos sus recursos a sus hijos e incluso a aquellos que no nos conocen para ayudarnos a pasar el proceso. No nos saca, te acompaña en el medio del proceso. Amén. Dios es un Dios que te acompaña en el medio del proceso. Y el enemigo se sigue levantando, porque Él se sigue levantando. Él insiste. Y con la tentación del Señor Jesús en el desierto no nos da el tiempo para poder explayarnos,
Pero el enemigo viene a atacar de forma directa la identidad de Jesús. Él le dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. El enemigo ataca tu identidad a través de una necesidad real. Yo realmente necesitaba determinadas cosas, necesitaba poder salir de ese lugar, necesitaba ver a mis hijos, ellos necesitaban verme a mí, necesitábamos volver, y era una realidad. Pero el enemigo venía y decía, ¿será que sos hija y que por eso te pasó esto? Es más, me mandó una enfermera que no sé si era hermana en Cristo, prima, media lejana, no sé qué, pero que se me paraba enfrente de la cama y me decía, a mí me parece que vos no debés haber estado bien en el Señor, porque si no, no te hubiera pasado esto que te está pasando. Debés haber orado poco, porque si no, esto no te pasa. Y yo decía, en el nombre de Jesús, sacámela, porque el Señor no dice que nunca nos va a pasar nada. El salmo que leía nuestro pastor Pablo recién dice, no temerá a malas noticias. No dice que no van a venir malas noticias, dice que no voy a tener temor de malas noticias. Jesús enfrentó el desierto descansando en que Dios lo iba a hacer. Él sabía que tenía que venir acá a entregar su vida. Y en el medio de eso, Él descansó en la fe que Dios lo hará a su tiempo y a su forma. Y el enemigo siempre presenta caminos alternativos. Si usted lo lee después de Lucas 4, léalo del versículo 1 al 13. Le dice, vení, parate en el pináculo del templo, tirate porque Dios te va a mandar los ángeles. No, dijo Jesús, no hay camino alternativo, amigo. Yo estoy esperando en la fe porque mi Padre, Él dispuso este plan y yo lo estoy cumpliendo. Y descansar en la fe tiene que ver con estar tranquilo, que en el medio no sabemos cómo, pero Dios lo va a hacer. Había una médica en otro instituto donde después fue Claudia de rehabilitación que le decía, no ores más por milagros. ¿Por qué Dios tiene que hacer algo por vos? Que lo haga por todos los otros. No tiene por qué hacer algo por vos. Y uno dice, no sé cuándo va a ser, yo sé que voy a salir. No conozco, es decir, ¿cuándo fue el momento? No sé, pero yo sé que voy a salir. En algún momento Dios va a hacer un milagro en este desierto. Y yo voy a salir de este desierto en el que vivo. Porque como les dije al principio, Dios da una palabra y a mí me dio algo muy particular en la terapia la primera noche. La terapia es un lugar muy raro, uno no sabe si es de día, si es de noche. Entonces en el momento yo no supe bien qué pasó, pero yo estaba en la terapia y yo sentía olor a mar en la terapia. Había el olor de la arena mojada y yo sentía la arena mojada y cerraba los ojos y me veía caminando en el mar. Y así, con un vestidito verde como el final del video. Y yo sentí que eso era una realidad. Y yo no sabía cuándo, pero que yo iba a caminar en el mar. No sabía cuándo, no sabía cuánto tiempo. Pasaron bastante, pero caminé en el mar. Porque Dios me lo había dicho. Y entonces eso me llevaba a confiar. Y a otra de las cosas que queríamos compartir es mucho. Nos llegamos con el tiempo. En el desierto se enfrenta y se transita en adoración. Dios merece toda nuestra adoración. El enemigo también vino a tentar a Jesús para que Él adore cosas que no eran al Dios verdadero. Y el desierto se transita con adoración. ¿Saben? Una de las cosas que hicieron hermanas de acá de la congregación, nos grabaron, en ese momento no hay la tecnología de hoy, nos grabaron un pendrive con canciones de Marcos Barrientos. Y las noches en el sanatorio, mi cuarto, era un cuarto de adoración. Las hermanas que me venían a cuidar pueden dar testimonio de eso. Poníamos la compu, poníamos música y era toda la noche. Yo no podía hablar, no podía cantar, pero realmente mi corazón estaba adorando. Y Dios se complace de la adoración siempre, pero la adoración en el desierto mueve montañas. Mueve montañas.
la adoración de tu corazón, el agradecimiento de tu corazón, la gratitud de tu corazón en el desierto, mueve montañas. Y Jesús transitó el desierto aferrado, sujetando lo que pensaba, lo que sentía y su accionar a la palabra, a la verdad de la palabra y a la esperanza de las promesas de Dios. Salmo 103 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, se lo dice David, a él mismo. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y comienza a declarar: Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es el que te saca del desierto. Él lo hace. Él lo hace. Gloria a Dios. Dele la gloria al que vive. Pero saben, todo desierto tiene límites. Todo desierto tiene límites. Y hay que saber salir del desierto. Y no quedarse dando vueltas en tu situación, en tus culpas, en tu victimización, en tu dolor. Hay que salir del desierto. Dios, como Dios de procesos, nos lleva de la mano y transita con nosotros, pero Él no quiere que nosotros estemos 40 días dando vuelta, no quiere que estemos 40 años dando vuelta en el desierto. Él había puesto 40 días para el pueblo de Israel. Él transita con vos en el desierto, pero vos tenés que aprender cuando Dios te quiere sacar del desierto, arrancar de esa situación. Y Jesús salió confirmando un principio espiritual. Cuando el Espíritu te llena y te lleva al desierto y está con nosotros en el medio, el desierto lo único que hace es empoderarte. Lucas 4, versículo 14, ponelo allí por favor, antes de que cerremos haciendo una declaración. Y Jesús, termina el desierto, se va, dice los ángeles, el enemigo se va, los ángeles lo servían y dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. El desierto no tiene poder sobrenatural sobre nuestras vidas. El desierto lo único que puede hacer cuando estamos aferrados es empoderarnos, es llevarnos a otro nivel, es cambiar nuestra visión de la realidad que Dios que tenemos sobre Dios en ese momento y poder ver como Dios lo ve. Mire, una realidad fue que antes Claudia nunca se hubiera parado aquí. Ella es docente de la universidad, da clases delante de alumnos, de profesores, algunos ya son profesores, han sido alumnos de ella, y ella nunca había abierto la boca y predicado adelante. Hoy en día, si no le saco el micrófono y estamos los dos, predica ella sola. Ya le invitan a ella y yo llevo la valijita. Dios hizo un milagro sobrenatural también para que anuncie como Jesús lo que Él había hecho. Gloria a Dios. Y terminamos con esto, con el Salmo 121. Ustedes saben que ese salmo es el salmo con el que nos despidió el pastor Norberto Carlini esa mañana. Él leyó este salmo cuando nos íbamos y para mí tiene mucho significado. Fue una palabra que Dios selló en mi corazón para transitar este desierto. Y después, es más, cuando vine de la terapia a la sala y todavía no caminaba ni nada, no me movía para nada, no había, según los médicos, esperanza para mí. Me acuerdo que nos vino a visitar el pastor y él me dice: señora, ¿no se dio cuenta que el número de la habitación es la 121? Y el Señor, cada vez que yo miraba el número, me recordaba este salmo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y automáticamente David se contesta: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
No va a dar mi pie al resbaladero, ni se va a dormir el que te guarda. No se duerme el que guarda a Israel. Dios no se duerme. Pero los montes están. Y vos ves los montes. Pero dice que Él es más alto que los montes. Porque es el Dios que creó los cielos y la tierra. Su creación, su persona está por arriba de los montes y está en tierra firme por donde yo camino. Entonces, les queremos invitar a que hagamos una acción, porque la fe es acción, no es pasividad, ¿sí? La fe es acción. Dijimos que todos pasamos desiertos. Todos los días, algunos están pasando. Vamos a orar en instantes por peticiones que nos han acercado, pero vamos a hacer una declaración. Mire, siempre hay un principio de acción y reacción. Dios acciona primero siempre y nosotros debemos reaccionar, ¿sí? El principio de la física de la acción y reacción también se cumple en lo espiritual. Dios viene y nos dice, Jeremías 29:11, apúntelo, póngalo en la heladera, dibújelo, escríbalo y póngalo en el botiquín de su casa cuando se peina los rulos a la mañana, se lava la cara antes de salir. Jeremías 29:11, Dios dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes para tu bienestar y no para tu mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Esa es la declaración de Dios sobre nuestra vida. Amén. Eso es lo que declara Dios sobre nuestra vida. Y eso es una verdad. Dios de allí no se mueve. Ese es un cimiento firme. Por la eternidad esta palabra se cumple. Dios tiene planes. Los planos de tu vida los tiene Dios. Ahora nosotros tenemos que dar una respuesta a esa realidad. Y cuando preparábamos esto pensábamos, bueno, como iglesia, ¿qué vamos a decir? Como seres, como personas individuales, ¿qué le vamos a responder a ese Dios todopoderoso que nos dice, yo sé los planes que tengo para tu vida? Y pensamos que si usted quiere, si usted lo quiere hacer con nosotros, hacer una declaración, porque sabe que lo que nosotros declaramos no solo lo estamos diciendo para nosotros, sino que también lo estamos diciendo para el mundo espiritual que nos rodea. Cuando nosotros declaramos fe, estamos haciendo una acción de fe. Y esto no es una declaración teológica, no le busquen teología, aunque tiene tremenda profundidad teológica. Es una canción que nos enseñó el amado Tales Roberto cuando estuvo aquí con nosotros. Y a mí nosotros nos gustaría que la leamos juntos. Y si quiere hacerlo, póngase en pie y declárelo lo que dice aquí la letra de esta canción. Pero léalo en profundidad, léalo con entendimiento en el medio de su desierto, para saber qué es lo que estamos transitando. Yo no sé si los chicos lo tienen allí. Vamos a leerlo todos en voz alta. Vamos. Yo sé que habrá un buen futuro. Sé que mi esperanza no puede ser frustrada, porque el Señor es mi pastor. Y aunque yo camine por el valle de sombra y de muerte, yo no temeré. Yo no temeré. El desierto es un lugar de luchas y dificultades. Y el adversario oportunista viene a decirme que no puedo más. Pero yo estoy bajo una promesa. Habrá un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí. Todos sabrán que vencí. Así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Vamos a cantarlo y darle la gloria a Dios. Sombra y de muerte, yo no temeré, yo no
Tómelo como una declaración de guerra. Declárele al enemigo que vamos a seguir anunciando sus milagros, los milagros de Dios. Dios va a hacer en ese desierto, vencí, y todos sabrán que vencí, así como Jesús venció el heredero de victoria. Escuche, vamos a hacer algo más antes de despedirnos. Yo le prometo que nos vamos. Pero el desierto no se vence solo, amén. El desierto se vence en familia. El desierto se vence en la familia en la que Dios lo metió. Antes, cuando no estábamos en Él nos trasladó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable y nos dijo reyes y sacerdotes, linaje escogido, familia escogido. Mire al que tiene al lado, tómele de la mano. Somos familia. Los desiertos se pasan en familia, levantándonos los brazos unos a otros cuando nos caemos, cuando flaqueamos. Cuando el enemigo viene a decirle a uno no podés más, tenés al hermano que dice dale, voy a seguir orando para que salgamos juntos adelante porque vencimos. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, gracias porque nos pusiste en una familia. Gracias porque los desiertos los pasamos de tu mano y de la mano de mi hermano, de mi hermana. Gracias porque diseñaste iglesia, diseñaste familia que nos impulsa a la fe, que nos ayuda a levantarnos. Bendigo a mi hermano, bendigo a mi hermana, bendigo a los que están enfermos, sana. Esta mañana nos han traído casos de cáncer, de aneurisma, de niños internados, Benjamín. Padre, levanta del lugar de dolor, de angustia a los enfermos, a los debilitados. Usa tu iglesia, Señor, para hacer tus manos, tus pies, tu voz, Señor, declarando que tú venciste por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Adoramos a nuestro Dios.